El trabajo en casa estaba regulado por medio de una circular proferida por el Ministerio del Trabajo. Sin embargo, hoy en día contamos con la Ley 2088 de 2021, que regulará de manera muy general aspectos específicos del trabajo en casa. Acompáñeme a ver este video, en el cual vamos a desarrollar artículo por artículo cada una de aquellas disposiciones que consagra esta nueva ley. La Ley 2088 de 2021 tiene por objeto regular la habilitación del trabajo en casa como una forma ocasional, excepcional o especial de prestación del servicio, sin que implique una desmejora en las condiciones laborales previamente pactadas. Esta norma será aplicable tanto al sector público como al sector privado. Sin embargo, en el primer caso, únicamente en aquellas funciones o servicios que sean compatibles con esta forma de empleo. Se entiende como trabajo en casa la habilitación del servidor público o trabajador del sector privado para prestar el servicio o cumplir sus funciones en un lugar distinto al que normalmente las realizaba o las prestaba, sin que esto implique una modificación de índole contractual, legal o reglamentaria, y mucho menos una desmejora en las condiciones laborales inicialmente pactadas. Debemos tener en cuenta que para esta modalidad de empleo se priorizarán el uso de las tecnologías de la información. Sin embargo, se considera trabajo en casa cualquier función o labor que el empleado realice por fuera de las instalaciones de la empresa o de la entidad si estábamos en el sector público. En la habilitación del trabajo en casa para servidores públicos se garantizarán, entre otros, los siguientes principios: seguridad jurídica, economía, celeridad, eficacia, publicidad. Asimismo, se salvaguardarán todos los derechos y prerrogativas de los trabajadores y se garantizará el respeto de los derechos fundamentales para todas las personas. La habilitación del trabajo en casa se regirá por todos los principios legales y constitucionales. Sin embargo, se deberán tener en cuenta dos criterios indispensables. El primero de ellos es la coordinación. Implica que todas las funciones, actividades y servicios se desarrollarán de manera armónica entre el trabajador y el empleador, con la finalidad de lograr los objetivos propuestos. La coordinación debe existir desde el mismo momento de la asignación de tareas. Asimismo, se indicarán las herramientas que permitirán hacer seguimiento y control, y los mecanismos que facilitarán la comunicación recíproca y constante entre el empleador y el trabajador. El segundo criterio es la desconexión laboral. Implica que todo trabajador o servidor público tiene el derecho a disfrutar de su tiempo de descanso, vacaciones o días feriados, con la finalidad de conciliar la vida laboral con la vida familiar. A su vez, este criterio consagra una obligación bastante importante para el empleador, que consiste en abstenerse de impartir órdenes en aquellos momentos en los que el trabajador se encuentra en periodos de descanso, o en otras palabras, impartir órdenes por fuera de la jornada laboral. Durante la vigencia del trabajo en casa,
el empleador conservará la facultad subordinante y la potestad de supervisar la realización de tareas por parte de sus trabajadores. El empleador será quien determine los instrumentos, la frecuencia y el modelo de calificación de rendimientos. Asimismo, será quien determine los mecanismos para la publicación de resultados. Tratándose de empleados del sector público, los criterios de habilitación para el trabajo en casa serán fijados por el Gobierno Nacional. Debemos tener en cuenta que los criterios de seguimiento y evaluación deberán ser fijados y concertados con anterioridad al inicio de las labores que se deban desempeñar como trabajo en casa. Durante el término de duración del trabajo en casa, permanecerán vigentes todas las normas previstas en el Código Sustantivo del Trabajo, así como los reglamentos aplicables a los servidores públicos, relativo al horario y a la jornada laboral. Quedarán excluidos de estas disposiciones y del pago del trabajo suplementario para el sector privado, los trabajadores catalogados como de confianza, dirección o de manejo, y para el sector público, los niveles directivo y asesor. El trabajo en casa se habilitará por un término de hasta 3 meses, prorrogable por un término igual. Sin embargo, cuando vencidos estos tiempos permanezcan las circunstancias excepcionales, ocasionales o especiales que dieron origen a habilitar esta modalidad de empleo, persistirá el trabajo en casa hasta que desaparezcan dichas circunstancias. Debemos tener en cuenta que será el empleador o el nominador quien tiene la facultad unilateral para dar por finalizado el trabajo en casa, siempre y cuando hayan desaparecido en su totalidad las circunstancias que dieron origen a la habilitación de esta forma de empleo. Para el desarrollo del trabajo en casa, el trabajador del sector privado o el funcionario público podrán disponer de sus propios equipos o de sus herramientas para cumplir con las funciones encargadas, siempre y cuando medie acuerdo con el empleador o con la respectiva entidad para tal fin. Si no llegara a existir ningún acuerdo, corresponderá al empleador suministrar todos los equipos, sistemas de información y software que sean necesarios para el desarrollo de las labores encargadas. Asimismo, corresponderá al empleador definir los criterios de cuidado de los equipos, acceso y reserva de la información. A su vez, el empleador será el principal responsable del suministro de equipos y materiales necesarios para poder desarrollar el trabajo en casa o prestar el servicio durante esta modalidad de empleo. Previo a dar inicio a la ejecución del trabajo en casa, toda empresa o entidad del sector público o privado deberá contar con un procedimiento que permita garantizar el ejercicio de este derecho. Asimismo, deberá contar con todas las capacitaciones que sean necesarios para permitir el uso adecuado a las tecnologías de la información o a cualquier otro elemento que pueda limitar el ejercicio de esta modalidad de empleo. Para iniciar el trabajo en casa, el empleador deberá notificarle por escrito a su trabajador que iniciará esta modalidad de empleo. A su vez, deberá indicar cuál será el término de duración o el tiempo durante el cual estará trabajando en casa.
Durante el tiempo que dure el trabajo en casa, tanto los servidores públicos como los trabajadores del sector privado tendrán derecho a recibir la totalidad de los salarios y prestaciones sociales que sean derivados de la relación contractual. Los trabajadores del sector privado, los servidores públicos que tenían derecho o percibían auxilio de transporte y que devenguen hasta 2 salarios mínimos, seguirán recibiendo este monto a título de auxilio de conectividad. Debemos tener en cuenta que el auxilio de transporte no es acumulable con el auxilio de conectividad. Como hemos venido diciendo, durante la habilitación del trabajo en casa, el trabajador conservará los mismos derechos como si estuviera laborando desde las instalaciones de la empresa. En especial, gozará de aquellas garantías relacionadas con la jornada laboral, las horas extras, el recargo nocturno, el trabajo dominical y los festivos. Asimismo, tendrá derecho a los descansos habilitados dentro de la jornada laboral y en especial a la asociación y negociación sindical. A su vez, el trabajador tendrá derecho a contar con políticas o campañas de promoción y prevención de riesgos laborales. Para tal fin, el empleador deberá informar a la Administración de Riesgos Laborales a las que se encuentre afiliado todos los datos de los trabajadores que se encuentren laborando en la modalidad de trabajo en casa, para que la administradora pueda diseñar políticas o campañas de prevención en cuanto a la salud física y a la salud mental de todos aquellos trabajadores que se encuentren laborando bajo la modalidad del trabajo en casa. Para este fin, el empleador deberá informar especialmente la dirección en la que cada uno de sus trabajadores prestará el servicio. Para implementar el trabajo en casa, el empleador deberá promover la formación, capacitación y desarrollo de competencias digitales en trabajadores tanto del sector público como del sector privado, cuando la actividad a desarrollar así lo requiera. Para la implementación del trabajo en casa, no es necesario modificar ni el reglamento interno de trabajo ni el manual de funciones. Sin embargo, pueden ser modificados cuando sea absolutamente indispensable para poder desarrollar el trabajo en casa. Si el reglamento interno de trabajo es modificado, no pueden desmejorar las condiciones laborales inicialmente pactadas para aquellos trabajadores que van a laborar en la modalidad de trabajo en casa. Las entidades del sector público o los empleadores del sector privado que habiliten la modalidad del trabajo en casa, a través de su página web deberán informar a los ciudadanos y a los usuarios cuáles son las modalidades para registrar y dar respuesta a los derechos de petición. Asimismo, deberán indicar que estarán prestando servicios virtuales. La habilitación del trabajo en casa no implica que puedan existir retrocesos o desmejoras en la prestación del servicio que se hiciere si fuera de manera presencial. Como hemos podido ver, el empleador y el trabajador tienen suficiente libertad para poder definir o diseñar las políticas necesarias para la implementación del trabajo en casa. Sin embargo, debemos tener en cuenta
que el Ministerio del Trabajo ejercerá funciones de inspección, vigilancia y control de todo lo relacionado con la regulación que realiza la Ley 2088 de 2021. A modo de conclusión podemos decir que aquellas personas que tienen movilidad reducida o que cuentan con algunas enfermedades graves o aquellas personas que cuidan a otras que tienen enfermedades en fase terminal van a poder acceder a esta modalidad de empleo para desarrollar su derecho al trabajo. Esto ha sido todo, mis queridos amigos. Espero que les haya gustado el video. No olviden darle like, compartirlo con sus amigos, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho, dejarnos acá todos los comentarios que consideren pertinentes. Hasta la próxima.